Señores, buenas noches. Soy Federico Galeano Estigarribia. Bienvenidos a Líderes. En el programa de hoy, el líder invitado es el doctor Tomás Mateo Valmeggi. Él es médico, pediatra, inmunólogo, infectólogo, docente universitario. Con él vamos a hablar acerca de esta ola de contagios y de fallecimientos que estamos teniendo en este momento en el país a partir de la pandemia. Vamos a hablar acerca de cuándo se estima que se va a empezar a mesetarse esta ola de contagios y de fallecimientos que no para de crecer. Vamos a hablar también acerca de la vacunación. ¿Cuál es la cantidad ideal de vacunación por día que deberíamos hacer para apuntar a la inmunidad de rebaño en el menor tiempo posible? Como siempre, empezamos el programa agradeciendo a las empresas auspiciantes: Banco GNB, caminamos juntos desde 1920, Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO, y Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Luego de la presentación del programa y de nuestros auspiciantes, conversamos con el doctor Tomás Mateo Valmeggi, aquí en Líderes, desde los estudios de ABC TV. Líderes es presentado por Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior, con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB, caminamos juntos desde 1920. Este Split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este Split tiene aires de superioridad, y tienen razón. Split Tokyo Extends, el aire superior. Ya estamos en compañía del doctor Tomás Mateo Valmeggi. Doctor, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos en Líderes. Un placer poder compartir acá en Líderes contigo y, bueno, abierto a aprender y a informar. Muchas gracias, doctor. ¿Cuántos años en el ejercicio de la medicina? Y bueno, yo ingresé a la Facultad de Medicina en el año 83. Ya son muchos años. Exacto. Son 38 años. 38 años. Sí, que estoy dentro de que inicié la facultad. Correcto. Son muchos años ya. Doctor, a lo largo de estos 38 años desde que estás en el mundo de la medicina, habrás visto muchas cosas y muchas cosas fuertes. Ahora, en esta pandemia ya llevamos más de 6.200 paraguayos muertos, y particularmente en el rubro de los trabajadores de la salud, si sumamos médicos caídos y enfermeras también muertas, hay más de 100. Te quiero preguntar, cuando estás en la soledad de tu casa al terminar una jornada, o en el auto, o en el silencio de un domingo, ¿qué te decís a vos mismo? ¿Qué reflexionás sobre todo esto que estamos viviendo? Que una tristeza profunda, que el mundo no se esperaba esta crisis sanitaria, que los países del primer mundo y los organismos internacionales como la OMS tuvieron una conducta displicente. La OMS esperó hasta el 11 de marzo para levantar el nivel de pandemia con alto índice de posibilidad de control, así lo puso.
cuando sabía que en Wuhan existía el virus y que Wuhan con sus 11 provincias aledañas estaban en aislamiento total, donde habitan 67 millones de personas, donde sabía que el virus había llegado ya a Normandía, que es una zona de Italia, del norte de Italia, en un clima muy frío, donde el grupo etario mayor que habita ahí son ancianos, y que ahí y estaba impactando duro la pandemia, ¿verdad? Y luego ya, obviamente, por situaciones de migraciones, se expande por toda Europa y llega a Estados Unidos y ahí baja a Sudamérica. Y da pena, ¿verdad? Porque esto se podía haber prevenido, ¿verdad? El presidente Trump, durante su gobierno, libera los centros de vigilancia que tenía en forma continua hacia Asia, ¿verdad? Como una política contrasanitaria, ¿verdad? Que también podía haber colaborado a poder detectar mucho antes la pandemia. Es decir, se cometieron muchos errores. Europa en los últimos 10 años limitan sus trabajadores sanitarios, sus hospitales, su número de camas para hacer una medicina social más restringida, y hoy se dieron cuenta de su gran error. Es decir, el mundo entero no estaba preparado para esta pandemia, no se esperaba de esta pandemia, ¿verdad? Nosotros sí tenemos, habitualmente cada 30 años se presenta la pandemia del virus, la influenza. Okay. Y también tuvimos la experiencia que en el 2002 y 2013 el SARS-1 y el MERS en Medio Oriente fueron controladas, pero nadie se esperaba que el SARS-2 iba a salir de control como salió. Entonces sí, lo lamento. Creo que también hubieron muchas negligencias en la administración y gestión de la pandemia acá a nivel nacional, muchas desprolijidades, mala lectura de la misma, encierros muy prolongados para fortalecer el sistema sanitario y que por incapacidad no pudieron hacerlo en poco tiempo y nos tuvieron que encerrar 7 meses y conllevó eso a crisis social, a crisis económica y crisis política. Y todo eso enmaraña el objetivo principal, que es la salud y la vida, y hoy tenemos que decir que tenemos 6.200 paraguayos que han perdido la vida y que lamentamos profundamente, muchos colegas, y no solamente colegas, sino también muchos agentes públicos. Tenemos más de 100 o 150 policías caídos. Es decir, ellos también están dentro de la zona de riesgo, porque hay gente que está en riesgo epidemiológico porque tiene mucho contacto con la gente, ¿verdad? Entonces realmente da pena que haya pasado esto, ¿verdad? Yo creo que nosotros, como un país pequeño y con poca población y con una densidad poblacional baja y sin tener grandes centros de aglomeración en el transporte público como ser metros, subtes, ¿verdad? Y podríamos haber gestionado, administrado mejor la pandemia y no íbamos a estar sufriendo tanto el azote del coronavirus, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también de las otras aristas, la crisis social, económica, familiar, educativa que estamos teniendo. Correcto. Doctor, si la Organización Mundial de la Salud no hubiese tenido esta gestión a la cual calificaste de displicente, ¿hubiese sido diferente la evolución de la pandemia en el mundo? Estoy seguro de eso. Imagínate, en la pandemia del 2009, del H1N1, si vos haces memoria, a lo mejor ni te acordaste que existió. Y la pandemia del H1N1 también tuvo un alto índice de transmisión, pandemia en todo el mundo, de un virus altamente transmisible como la influenza. Influenza transmitía 1 en 1. La cepa original de Wuhan era 1 en 3. Pero la tasa de mortalidad orillaba también entre el 0,2 y 0,3%, igual que la cepa de Wuhan. Y como los líderes mundiales tomaron la ordenanza de la crisis sanitaria, yo creo que gran parte de la población mundial solamente tocó de oído la pandemia y ni se dio cuenta, ¿verdad? Y también dejó más de 1 millón de muertos, ¿verdad? Es decir, fue terrible y la gente pasó mucho más fácilmente la pandemia. Aquí yo creo que la Organización Mundial de la Salud comete muchos errores, ¿verdad? Comienza a tapar la pandemia que ya se había diagnosticado en el mes de noviembre, este virus en China, ¿verdad? Y estira hasta que obviamente ya se rompe el hilo, y cuando se rompe el hilo ya el virus estaba diseminado ya en Asia, en Europa, en Medio Oriente, en América del Norte, América del Sur, Centroamérica. Ya fue tarde. Correcto.
Chile en este momento es el segundo país del mundo con mayor porcentaje de población que ya recibió 2 dosis de la vacuna anti-COVID. Y en contrasentido a eso, nosotros no podemos despegar en términos de vacunación. ¿Qué opinas sobre eso? Y le felicito al pueblo chileno y a sus autoridades. Chile en el mes de marzo ya manda un contingente de personas, ¿verdad? Liderado por su viceministro de Hacienda. ¿Estamos hablando de marzo? Del año pasado. 2020. 2020, sí, en marzo del año pasado ya manda un avión carguero, ¿verdad?, a China para sumirse de insumos de protección individual y fortalecer la logística de lo que iba a pasar. Yo me acuerdo las imágenes en el mes de abril, cuando trasladaban a pacientes de Santiago a Valparaíso, ¿verdad? Realmente los trasladaban como unas burbujas espaciales de aislamiento total, ¿verdad? Es decir, Chile se adelanta tanto en lo logístico, en los equipos de protección individual, en gestionar la pandemia, reforzando sus áreas hospitalarias y la provisión de medicamentos a largo plazo, y hizo lo mismo con la vacuna. Ellos en agosto cierran en China, no teniendo cartera comercial con China, lo mismo, cierran con China, y hoy tienen ellos el 80-90% de la población ya prácticamente inmunizada, y muy probablemente verán los frutos de esto de aquí a poco tiempo, ¿verdad? Con un control en la tasa de mortalidad y en la morbilidad del SARS-CoV-2. Correcto, correcto. Si yo miro el gráfico de evolución de los contagios y de la mortandad en el país, que estuve haciéndolo ayer, veo 3 etapas. Una primera etapa que empieza en marzo del 2020, donde empieza a expandirse el virus en el país, pero en un nivel muy bajo. Muy bajo, exactamente. Después noto que más o menos hacia agosto... Te quiero hacer una aclaración ahí. Sí. Esos que vos veías positivos, sí, eran los repatriados que le hacían hacer aislamientos en centros comunitarios, donde ahí mismo también se reinfectaban. O ya venían infectados de España, venían infectados de Ecuador, venían infectados de Brasil y de la Argentina, ¿verdad? Que no era una circulación comunitaria. Correcto. Era de los que estaban cuarentenados por el regreso al país. Correcto. Y esa línea cambia más o menos a partir de agosto-septiembre y se produce una segunda línea ya más alta de contagios. Sí. Y esa segunda línea se mantiene más o menos homogénea hasta fin del mes de enero. Sí. Y a partir de mediados de febrero se ve un empinamiento muy pronunciado de la tasa de contagio y de mortandad, pero muy, muy empinado. ¿Por qué se produce eso, doctor? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros fuimos a una cuarentena precoz, a destiempo, pero que apoyamos porque la idea era fortalecer el sistema hospitalario, darle tiempo, porque estábamos saliendo del brote del dengue, el sistema sanitario estaba ya muy estresado, entonces todos acompañamos esos primeros 14, 21 días de cuarentena para fortalecer el sistema hospitalario. ¿Qué significa fortalecer? Fortalecer en logística, en infraestructura, en insumos y en capacitación de recursos humanos. Esa fue la idea inicial. Esperando el famoso avión chino, que recién llega el 18 de abril y recién el 27 de abril es supervisado y el 28 de abril es rechazado por no regirse por las especificaciones técnicas. Es decir, nosotros el 28 de abril, del 10 de marzo al 28 de abril, exactamente no hicimos nada. Lo que hace que la cuarentena estricta, en vez de durar 14 o 21 días como era lo ideal, se extienda a 3 meses. Entonces, obviamente, cuando vos mitigás y no contenés, la contingencia es evitar que el virus entre, que es lo primero que hay que hacer, el control sanitario de las fronteras. Vos comenzás a mitigar cuando vos tenés circulación comunitaria. Nosotros no tuvimos circulación comunitaria en marzo, abril, mayo, junio comenzamos a ver algo, hubieron ciertos brotes en ciertas penitenciarías, hubo en Tacumbú, hubo en la penitenciaría de Ciudad del Este, la gente seguía volviendo al país, hubieron muchos repatriados, esos repatriados, muchos de ellos salían aún con posibilidad de contagio. Es decir,
no había mucha. Vemos el primer piquito en septiembre. ¿Y nosotros qué hacemos en octubre, el 5 de octubre? Levantamos las fases. Es decir, nosotros nos cerramos precozmente y nos liberamos precozmente. Es decir, eso se llama mala gestión, mala administración de la pandemia. No se leyó bien la pandemia. Nosotros nos cerramos con 2 casos. 2 casos nos cerramos el 10 de marzo. Y el 5 de octubre se levantan todas las fases. Y vos mismo me dijiste, sin ser médico, que en septiembre vos observaste el primer pico. Y el 5 de octubre nos levantan en pleno pico. Que nosotros quedamos amesetados hasta el mes de diciembre, donde comienza de a poco a levantarse otra vez. Diciembre por las fiestas de Cacupié, por las fiestas de fin de año. Enero no se cierran las fronteras turísticas al Brasil, ¿verdad? Muchos paraguayos fueron a veranear al Brasil y ahí ellos traen las variantes mutagénicas, ¿verdad? Ya sea la de Manaus, la de Belo Horizonte, la de Río de Janeiro. Y ayer me dijo una paciente en forma irónica, doctor, ¿ya te enteraste de la cepa del yurerete? De yureré. Pues muchos paraguayos ponen yureré. No existe esa cepa, es una forma de decir, ¿verdad? Es decir, no se hizo lo que se tenía que hacer, una contingencia. No, hoy los paraguayos no podemos ir a veranear a Brasil porque Brasil hoy está con una pandemia en la peor crisis. Y nosotros trajimos acá las variantes mutagénicas que son 3 veces más transmisibles. La original, la de Wuhan, era 1 en 3. Esta es 1 en 9. Y ahí es que vos ves el segundo pico a partir de la segunda quincena de febrero, que va en ascenso, 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 y va a seguir en ascenso. Porque ¿cuál tiene que ser tu índice ahora de proyección de la pandemia? Vos vas a estar tranquilo o vas a decir, me ameseté o comencé a descender cuando tus recuperados son más que tus detectados, testeados diarios. Nosotros tenemos 2.500 positivos por día. Eso es la punta del iceberg, eso es lo que se testea. Correcto. Tenés que multiplicar por 5 o por 10 de acuerdo al coeficiente, ¿verdad? Ponerle por 5. Y vos tenés recuperados 1.500. ¿Cómo vos no vas a estar en pleno incremento, en plena pendiente subiente de la pandemia si todos los días tenés más infectados que recuperados? Y de esos infectados, un 15% van a ser la forma grave o crítica, que van a tener que recibir respuesta hospitalaria o en terapia intensiva. Y vos tenés una circulación de pacientes en hospitalización con promedio de 12 días. Cada paciente se queda 12 días. En terapia intensiva el promedio es 21. En cambio, tu virus se está transmitiendo cada 24 horas. Es decir, nunca se le gana al coronavirus, en primer lugar. Nadie le gana un partido al coronavirus. Las pandemias se gestionan y se administran. 3, nunca le des lucha a este tipo de virus y pandemia en los hospitales. Nunca vas a ganarle. Dale lucha en la calle. ¿Cómo? Conciencia ciudadana, educación sanitaria, conciencia, tener una posibilidad de ser autosuficientes desde el punto de vista médico, fortalecer la industria farmacéutica nacional, fortalecer la producción. Paraguay en tiempo récord produjo atracurio. En tiempo récord, en 2 semanas nuestros laboratorios. Paraguay es el único país de Latinoamérica que cuenta con el Remdesivir, producción de Remdesivir, desde el año pasado. Los brasileños quieren comprarnos toda la dotación a nosotros y nosotros todavía no nos incluimos dentro del protocolo sanitario y somos el único país de Latinoamérica. Brasil ya tiene registrado, México ya tiene registrado. Es decir, nosotros tenemos que tener una solidez autóctona de aquí en adelante desde el punto de vista sanitario, y el gobernante que venga o el actual, si no lo entiende eso, no va a hacer bien su trabajo. Correcto, correcto. Doctor, muy interesante todo lo que me estás contando, y anoté rápidamente mientras hablábamos 5 preguntas sobre lo que me estabas diciendo. ¿Te puedo ir diciendo lo que quieras rápidamente las preguntas? Sí, lo que quieras. Ok. En primer lugar, en este momento tenemos 2.500 infectados por día, que hay que multiplicar por 5 por el subregistro. Sí. Y tenemos 1.500 recuperados por día. Sí. Y vos dijiste, vamos a empezar a amesetar la curva cuando la cantidad de recuperados por día supere la cantidad de infectados por día. No, hoy se equilibre.
¿verdad? se equilibra. Mientras vos tengas más infectados que recuperados, siempre va a tener que dar más respuesta sanitaria, porque va a haber más gente que va a requerir consulta, internación, terapia intensiva. Y obviamente eso te va a llevar a que tu tasa de mortalidad siga creciendo, ¿verdad? Porque vos tenés 2.500 es lo que se detecta. 10.000 si es que multiplicamos por 5. Por 5, 10.000. De esos 10.000, un 15% va a ser COVID grave o COVID crítico que va a requerir hospitalización o consulta en un lugar de contingencia o terapia intensiva. Eso es diario. Diario. 1.500 diarios. Y vos tenés una circulación de pacientes de cada 12 o 20 días, en promedio ponerle 15, con un sistema hospitalario totalmente sobrepasado, sobresaturado. ¿Dónde vas a meter esos 1.000 pacientes diarios? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Tenés que salir de los hospitales y tenés que ir a las comunidades, a los barrios, a los municipios, a las ciudades, a los pueblos, a las regiones, a los departamentos, hacer un esfuerzo mancomunado. No solamente un grupo de 4, los 4 fantásticos, sino el país, el político de la región, el intendente, el gobernador, en forma conjunta con el ejecutivo, las autoridades sanitarias, las unidades de salud familiar, salir a las calles, hacer educación sanitaria, concientización social, hablar de cuáles son las etapas del COVID, cuándo usted tiene que consultar el COVID, repartir el saturómetro, que hoy es un elemento tan básico como un termómetro. Y eso tiene que estar sustentado, sobre todo, por una soberanía sanitaria. Soberanía sanitaria, ¿qué? Fortalecer la industria nacional de medicamentos para que no nos falten, ¿verdad? Estimular la investigación. ¿Por qué si Argentina y Brasil hacen vacunas? ¿Por qué en Paraguay no? Si nosotros somos grandes exportadores de vacunas contra las tosas. Acá tenemos laboratorios que están preparados para hacer vacunas. Hay que estimular eso. Hay que abrirse, hay que comunicarse con la gente, hay que pedir solidaridad. Yo creo que el paraguayo fue muy solidario con las autoridades durante todo el periodo 2020. ¿Verdad? Entonces hay que comenzar a pensar ya en el futuro, post pandemia. Perfecto. Tome nota de eso. Hablaste de educación sanitaria, hablaste de soberanía en cuanto a fabricación de medicamentos y hablaste también de conciencia ciudadana. Además hablaste de la gestión sanitaria, la cual calificaste de defectuosa o de mala gestión. En cuanto a este punto, conciencia ciudadana, en una escala de 1 al 5, donde 5 es la conciencia perfecta, ¿cuál es la nota que pones a nuestra ciudadanía respecto a la conciencia para ganarle al virus fuera de los hospitales? Y con las herramientas que nosotros les hemos ofrecido, les felicito a la ciudadanía. Les felicito. Vos me decías a mí, pero hay clandestinos. Hay clandestinos porque los agentes públicos permiten que hayan clandestinos. ¿Dónde está la fiscalía, la policía? Claro que hay clandestinos. Si vos sacás un decreto y el decreto no lee nadie, Federico. Sí. El decreto es un papel, ¿verdad? El decreto se hace realidad en trabajo de campo. Si hay clandestinos, que la agente público lo repriman, pero no que suframos toda la ciudadanía el defecto de unos pocos. Y vos me decís, la ciudadanía no usa tapaboca en la calle. ¿Y cómo si vos la aglomerás en el transporte público? Si el transporte público regula el número de unidades y vos del día que tiene 24 horas lo acortás a 16 con estas cuarentenas parciales. Entonces, obviamente, vos pasas por una parada de micro y están todos aglomerados y el que se sube al colectivo te tiene que subir parado porque tiene que llegar a su trabajo. Si no llega a su trabajo, su patrón, que también ya tiene la soga al cuello, le echa. Y si le echa, no puede cumplir con la obligación más sublime que es llevar el pan nuestro a la mesa para sus hijos. Entonces, obviamente que en los colectivos se aglomeran. Entonces, dentro de las herramientas que nosotros le dimos a la ciudadanía, les felicito. No te olvides que llevamos casi un año ya de cuarentena. Y la gente, dentro de todo, cumple. Si vos salís a dar una vuelta a la noche, después de las 8 de la noche, por Central o por Asunción, vas a ver que la gente en gran mayoría cumple, ¿verdad? Ok, doctor. Realmente se me quedó picando acá en la cabeza lo que dijiste. La curva está subiendo, o la línea está subiendo, y esto no va a parar. Y tengo que hacerte una pregunta al respecto, pero antes anoté otra pregunta. Dijiste, hemos tenido una gestión defectuosa o incapaz
el avión que llegó con los primeros insumos de China llegó el 18 de abril y recién se inspeccionó días después y después se rechazó. Okay. Así mismo. Esos insumos que venían incluían equipos de protección individual, sí. Principalmente dirigidos a personal de la salud. Cierto. Yo quiero preguntarte si el hecho de haber comprado mal esto pudo haber incidido en la tasa de muertos entre médicos y enfermeras, o la cantidad de médicos muertos está dentro del promedio de personal de blanco que fallece dentro de una pandemia. ¿O crees que aquí hay responsabilidad por estas compras mal hechas? Por supuesto que hay responsabilidad. ¿Cómo vos vas a...? Nosotros estábamos esperando esos equipos de protección individual. Era el reclamo primario que hacía el trabajador sanitario. Y después después del 28 de abril que se revisan todas las 32 licitaciones que había para compra, que es cuando entra el ministro Yucio, me parece, a fiscalizar. Y de las 32, más de 28, 27 se rechazan por estar en zona gris. Y tuvieron que hacer nuevamente llamados licitatorios. Vos sabés que eso administrativamente, burocráticamente, en un estado anquilosado, tarda muchísimo. Y esta gente nunca se dio cuenta que la pandemia te habilita a utilizar caminos más cortos dentro de las transparencias. Porque con eso vos ahorrás vidas humanas. Y sí, por supuesto que mucha gente falleció por falta de equipo de protección individual. Okay. Y mucha gente quedó pobre y con problemas psicológicos y con problemas depresivos, porque el encierro que tenía que ser precoz, porque el encierro no fue porque había circulación comunitaria, sino era para fortalecer el sistema sanitario. Fue un encierro engañoso desde el punto de vista epidemiológico. No se tenía que haber llevado un encierro, pero era para fortalecer el sistema sanitario. En vez de durar un mes, duró 7 meses. Esa es la realidad. Y obviamente esa mala gestión, mala administración, trajo consecuencias sociales, económicas, consecuencias en salud, en otras enfermedades polivalentes. Yo estoy en el hospital de clínicas. Soy el jefe de infectología del área de hematoncología pediátrica. Yo estoy sorprendido, y todo el departamento, la profesora Angélica Zamudio y todo el equipo, Diego Figueredo, Sol Aponte, y no quiero nombrar todos porque son muchos, ¿verdad?, que son grandes médicos. Estamos sorprendidos porque estamos viendo pacientes que están llegando con cáncer, pero cáncer muy avanzado, cosa que nosotros ya no veíamos ya hace muchos años. ¿Y eso es por qué? Pues la pandemia hizo que la transferencia y contratransferencia sea más difícil. El papá y la mamá no podían dejarle a sus familias sin ingresos. Entonces es más difícil que el desarraigo de su ciudad rural a que vengan a Asunción, ¿verdad? Correcto. No tenían plata, porque vos, lo mismo por más que estés allá al hospital de clínica, vos tenés que subsistir. Retrasaron sus tratamientos. Retrasaron sus diagnósticos y tratamientos. Y eso también es un porcentaje de muertes indirectas secundarias a la pandemia que no se cuantifica. Y hay que cuantificarla. Okay. Y eso es todo por una gestión insuficiente y por una lectura de la pandemia equivocada. Correcto. Doctor, ahora sí vuelvo al tema. Dijiste, se ha empinado la curva a partir de la segunda quincena de febrero y después le agregaste, y esto no va a parar. Entonces la pregunta obligatoria es, ¿qué hacemos? Porque ahora llegan las bajas temperaturas del invierno. ¿Qué va a pasar mayo, junio? Mira, vos tenés que calcular más o menos que tenemos 260,000 paraguayos ya detectados, infectados a través de la PCR, del test. Multiplicado eso por 5, te estoy diciendo que tenemos 1,5 millones de paraguayos que ya fuimos infectados por el virus. Nosotros somos 7.700.000, 8 millones, ¿verdad? Es decir, el resto falta que se infecte. O el resto falta de que sean inmunizados con un biológico llamado vacuna para evitar que se infecte. ¿Cómo vos, si tenés una población altamente susceptible, tenés todavía 6,5 millones de personas que puedan infectarse en forma natural, vas a pensar que esto se va a frenar? Vos, cuando haces una cuarentena o tomás una medida de interdicción estricta desde el punto de vista del aislamiento de las personas, es con un objetivo final. Vos decís, bueno, hasta el 10 de mayo, señores, vamos a cerrar el país de 20 horas a 5 de la mañana, pero con el objetivo de, vamos a tener más camas de terapia intensiva, vamos a recibir más medicamentos, vamos a comenzar a
cambiar el protocolo, vamos a salir nosotros a las calles a hacer educación sanitaria y a ver pacientes ambulatorios, vamos a tener más vacunas para poner. Le tiene que dar algo, una moneda de cambio a la ciudadanía. Pregunto, doctor, ¿un objetivo podría ser con el objetivo de mitigar la transmisión viral? Es uno de ellos, es el objetivo epidemiológico. Pero yo te voy a hacer una pregunta. En Semana Santa, después de Semana Santa, ¿bajaron los números de infectados? Aparentemente no. Y fueron 10 días. ¿Por qué? Porque yo soy un convencido también que las cuarentenas parciales no sirven. Al revés, yo creo que las cuarentenas parciales pueden tener un impacto negativo. ¿Cuándo hablo de parcial? Cuando durante las 24 horas de un día, tantas horas estás en actividad y otras horas estás en aislamiento. ¿Qué haces? Acortás el día. Si vos tenés un día de 24 horas y a partir de las 8 de la noche le sacás 4 horas, 4 más 5, 9 horas al día, te queda un día de 15 horas. Y en 15 horas la gente intenta hacer todo. Entonces vos ves las calles llenas de autos, los colectivos llenos de pasajeros, las salidas y las entradas a los trabajos multidisciplinarios, es decir, Sí. una gran cantidad de gente. Sí. Los locales que están abiertos hay que aprovechar. En esas horas tenés que ir al súper, en esa hora tenés que ir a la farmacia, en esa hora tenés que ir a los comercios, es decir, todo se hace en menos y eso aglomera más gente. Ok. ¿Y qué podríamos hacer teniendo en cuenta que la tendencia de la curva es muy peligrosa, ¿okay? El panorama es sombrío y ahora vienen las temperaturas bajas del invierno? Esperemos que este invierno sea benévolo como fue el invierno pasado con nosotros, que no hizo frío. Habitualmente nosotros tenemos inviernos intensos, pero cortos. El invierno lo que hace con las enfermedades transmisibles, respiratorias, es que se facilita la transmisión porque nosotros obviamente estamos más encerrados. Entonces vamos a tener que intentar seguir con las medidas sanitarias, por más que haga frío, si vamos a estar aglomerados, tener ventilación natural, tenemos que intentar mantener ese distanciamiento. Yo sé que en las casas es muy difícil, la mayoría del paraguayo vive con su abuelo, con su padre y con su hijo, es decir, son 3 generaciones que comparten el mismo ambiente, ¿verdad? Pero tendríamos que ver la manera de por lo menos aislarle un poco más a aquellos pacientes que están en riesgo etario de padecer una enfermedad grave. Y bueno, obviamente en el invierno, por la aglomeración de la gente, la transmisión es más intensa. En el invierno la transmisión es más intensa. De cualquier virus respiratorio, incluyendo dentro de estos virus respiratorios al SARS-CoV-2. Correcto. ¿Cuál es tu opinión respecto a las clases presenciales en los colegios? Y a ver, yo fui un defensor que las clases tendrían que ser híbridas. Nosotros tenemos 8.000 instituciones públicas, 8.000, de las cuales 2.000 y algo no tenían baño moderno, tenían letrina. Ellos tuvieron un año entero para hacer mantenimiento y para hacer las correcciones estructurales de los colegios y adaptar a las medidas sanitarias. Pero un año, y era enero y febrero, y me acuerdo que el exministro Peta se vanagloriaba porque habían hecho 170 baños modernos en diferentes instituciones en un año y un poco más, en un año de pandemia. Siendo que los chinos te hacen un hospital de 1.500 camas en 15 días o te levantan un puente de 10 kilómetros en un mes. Y nosotros, 170 baños. Es una pena. Entonces, ¿qué yo decía? Habían 3.500 escuelas públicas que estaban bien adaptadas a las medidas sanitarias. Tenían sus lavamanos bien diferenciados, sus aulas bien ventiladas. Entonces yo decía, que el niño que no tenga comorbilidad o el maestro que sea joven, ¿verdad?, que no tenga comorbilidad, que vaya en forma híbrida 2 o 3 veces a la semana para dar las materias esenciales básicas. Porque si no, este impacto que vamos a tener en la educación lo vamos a ver nosotros en el futuro. Vamos a seguir siendo un pueblo con poca cultura, y la poca cultura te trae poca sanidad, y la poca sanidad te trae poco progreso. Entonces, que den las materias esenciales, castellano,
lectura comprensiva, escritura, matemáticas, lo básico en forma presencial. Y el resto de las materias, las leídas, historia, geografía, etcétera, etcétera, se podía hacer en forma virtual. Okay. Siempre y cuando la institución pública se haya adaptado a las medidas sanitarias en forma estricta. Correcto. Y obviamente en el sector privado lo mismo, pero el sector privado tiene un poquitito más de capacidad, tuvo más capacidad de adaptarse a eso. Pero vamos a hablar principalmente del grueso que es la institución pública. Y bueno, habían 3.500 escuelas que estaban bien adaptadas, un porcentaje de 2.000 o 2.500 que estaban moderadamente adaptadas, que se podían seguir adaptando, y habían unas 1.000 y algo que estaban en estado de descalabro, ¿verdad? Correcto, correcto. Qué interesante eso que dijiste, doctor. Un pueblo sin educación es un pueblo que tiene poca o baja sanidad. Sí. Y un pueblo con poca sanidad No progresa. no progresa. Qué interesante. Cuando empezó esto, jóvenes, adolescentes y niños eran menos sensibles o vulnerables al COVID. ¿Puede ser? Así es. Hoy, con estas nuevas, anoté aquí las palabras que dijiste, variantes mutagénicas. Ok. Sí. ¿Son más vulnerables o sensibles niños y adolescentes al COVID hoy? Mira, es una muy buena pregunta, ¿eh? Nosotros tenemos un 33% de la población es menor de 15 años. Y un 10% de la población es mayor a 60 años. Entonces nosotros tenemos entre 33 y 10%, 43%. Tenemos un 53% de la población, ¿verdad?, que está en el rango entre los 16 años y 59 años. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Eso sería que tenemos aproximadamente 4 millones de paraguayos en un rango etario entre los 20 y 59 años. Obviamente que al haber un rango mayor de personas que susceptibles de adquirir la infección, vos vas a tener un porcentaje importante de enfermos graves. Pero si vos haces la relación, ese 10% de paraguayos que están mayores de 70, que son 700.000 paraguayos, y ves cuántos enferman graves de esos 700.000 paraguayos, sigue siendo el virus mucho más agresivo en el grupo etario mayor de 60. Y no crea tanto impacto en el grupo joven. Lo que pasa es que ahora se ve que hay un 30% de fallecidos en el grupo entre 20 y 59 años, pero es porque hay 4 millones de personas en ese grupo. Entonces, porcentualmente, no es alta la tasa. En cambio, de 700.000 que se te mueran diariamente, 60 o 70, sí es alta la tasa. Entonces, Correcto. en pocas palabras, estas variantes mutagénicas son mucho más transmisibles, 3 veces más transmisibles que las originales. Ok. Y también son más virulentas, pero pueden ser que sean más virulentas porque hay más gente infectada y el infectado no se infecta no solamente de una variante, se puede infectar de 2 o de 3 y la carga infecciosa viene de varias personas, no de una sola. Correcto. Entonces, hay que analizar ese dato epidemiológico dentro del espectro del número de personas que existen en cada grupo etario. Vemos más gente infectada porque ese es el grupo más grande de población que hay en Paraguay. Correcto. Pero sigue siendo el grupo etario por encima de 60 años el que presenta cuadros más graves y el alto porcentaje de la tasa de mortalidad sigue estando Claro. en ese grupo. Y el abuelo, la abuela que vive en la casa con los nietos son más sensibles, entonces están en más riesgo, ya que los nietos pueden traer una carga viral más riesgosa para el abuelo o la abuela. Sí, lo que pasa es que acá en Paraguay, como te dije anteriormente, nosotros compartimos Exacto. la vivienda entre 3 generaciones. Exactamente. Doctor, estamos en este momento ya, ¿esto se puede llamar la segunda ola del coronavirus en el Paraguay? Esta yo creo, te diría, mira, la de septiembre fue una olita chiquitita, ¿verdad? Y esta es la verdadera ola. Esta es la verdadera ola. Nosotros estamos todavía subiendo la cuesta. Recién nos vamos a dar cuenta que llegamos al pico cuando comencemos a ver que descienden el número de infectados diarios y donde se equilibre entre los infectados y los recuperados. Correcto. Ahí vamos a entrar en un estado de meseta. Cierto. Probablemente nosotros vamos a seguir subiendo todo el mes de mayo, vamos a mesetarnos junio y julio, Dios quiera, ¿verdad? Porque ahí viene el invierno, como vos decís, hay mayor predisposición a la transmisión
y probablemente en agosto, septiembre comencemos a ver los primeros indicios de descenso en la transmisión. Correcto. Y creo que también ya para ese entonces, que los países del primer mundo van a estar inmunizados, la oferta de vacunas va a ser más fácil y nosotros vamos a tener más vacunas y esperemos que la planificación de la vacunación sea dinámica y rápida, no como está ocurriendo ahora. Correcto. ¿Qué porcentaje de la población debe estar vacunada para que digamos tenemos inmunidad de rebaño? Y por lo menos el 70%, idealmente el 85%. 70% de la Ok, población. 70%. Pero, y eso por debajo, pero lo ideal es por encima del 85%. Es decir, nosotros tenemos que jugar al 85% de la población. Correcto. Si yo voy muy despacio vacunando a mi población hasta llegar a este 85%, pero si voy muy lento, corro el riesgo que el virus se dé cuenta de lo que está pasando Cambia. y que cambie al punto de que pueda traspasar Sí. Claro. y le gane a la vacuna. Ese es un gran riesgo, ¿verdad? Se nota que estás muy ilustrado. ¿Estás estudiando medicina o qué vos? Ese es el riesgo epidemiológico. Vacunar lentamente es cada día que nosotros nos vacunemos, es darle un día al virus que vuelva a producir una variante mutagénica y que esa variante puede llegar a no ser reconocida por las vacunas actuales. Y las vacunas actuales, la mayoría de las plataformas son difíciles de modificar. La que es vector viral, la que es virus inactivado, la que es subunidad proteica. La única vacuna que es fácil de modificarla de acuerdo a las variantes mutagénicas es la plataforma de ARN mensajero, que es la que tiene Pfizer y Moderna. Que yo creo que dentro de poco ya Pfizer y Moderna, cuando termine Estados Unidos de vacunar, que va a ser el 4 de julio, yo creo que ya van a comenzar a distribuir por el mundo entero y nos puede llegar a nosotros también. Okay. Es decir, que no hay que darle ni un día al virus sin vacunas, porque ese virus va mutando, va cambiando, y ya ves lo que está pasando en India, y que la cepa canadiense mutó y ahora tienen 2 y 3 variantes y es altamente transmisible y virulenta, en un país también con poca respuesta sanitaria. Nosotros no tenemos que darle tiempo porque en cualquier momento puede ser que esas variantes hagan que las vacunas actuales no reconozcan y no protejan contra las mismas. Correcto. Si tuvieses que elegir entre las diferentes qué pregunta difícil. marcas de vacunas, La mejor vacuna es la que está a tu alcance. la mejor vacuna es la que está a mi alcance. Así mismo, la mejor vacuna hoy es la que está a nuestro alcance. Ok. Esa es desde el punto de vista biológico. Y la mejor vacuna sigue siendo las medidas sanitarias. El distanciamiento físico, evitar aglomerarse, la ventilación natural, lavarse las manos y el uso de barbijo. Quiere decir que no es recomendable aquella conducta de doña Rosa que va a un vacunatorio y le dicen, acá tenemos la vacuna B. Ah, no, yo quiero A. No. No es recomendable. No es recomendable. Doña Rosa puede hacer ese cuestionamiento. Después doña Rosa puede tener sus predilecciones individuales y ella no es una no es conocedora de la biología ni de la ciencia, ¿verdad? Lo que no es permitible es que doña Rosa vaya al vacunatorio A y por no estar registrada le manden al vacunatorio Z y eviten y pierdan la posibilidad de vacunarla a doña Rosa que está en zona de riesgo. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Le vacunás a doña Rosa, que se equivocó de vacunatorio porque no estaba registrada en vacunatorio A, sino en el Z, y luego hacer el trámite administrativo para pasarle de zona Z a zona A a doña Rosa. Es decir, eso es un crimen sanitario, que vayan los abuelitos a diferentes centros vacunatorios, donde realmente son cuello de botella, donde se aglomeran todos, se hace lento, y al llegar su turno le dicen, no, usted no está registrado acá y nosotros nos regimos por el registro, usted tiene que vacunar. Está en Trinidad, tiene que ir a Barrio Obrero. Es una locura. Es más fácil por vía, hoy los medios electrónicos, pasar el nombre de doña Rosa al Centro de Salud de Trinidad y vacunarle y no perder la oportunidad de inmunizar a un paciente que mañana puede enfermar, ocupar una cama hospitalaria, caer en terapia intensiva e inclusive llegar a fallecer. Correcto, correcto. Yo escuché gente que hacen comentarios diciendo, estoy contento porque me enviaron el agendamiento de mi mamá. Y el hermano o el primo le dice, preguntarle a qué vacuna le van a poner. Como diciendo, porque si es A, es preferible que reagendemos en otro lado para ver si nos pueden poner B.
la mejor vacuna es la que está a tu alcance. La mejor. Tomo nota de esa doctor. Esa es la mejor vacuna. Correcto. Doctor, ¿de qué mueren los que mueren infectados por COVID? Mueren con el COVID, Sí. que desencadena las falencias de diferentes órganos y sistemas del aparato, generalmente en individuos ya con una degeneración natural de sus funciones, ¿verdad? ¿Por qué te quiero decir? El COVID tiene receptores a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, hígado, intestino, corazón, etc. Pero el COVID, ¿qué desencadena? El COVID desencadena una tormenta inflamatoria inmunológica y eso hace que claudique. Perdón, doctor, repetime. ¿Qué desencadena una tormenta? Inflamatoria inmunológica. Tormenta inflamatoria inmunológica. Sí, como cualquier proceso infeccioso, ¿verdad? Y entonces, la tormenta inflamatoria inmunológica hace que se produzca formación de coágulos, tromboembolias, bloqueos renales, infartos cardíacos, embolias pulmonares, pero es como consecuencia de una respuesta inmunológica que conduce a una inflamación sistémica de todos los órganos y aparatos. Entonces, el COVID es el disparador, pero no es el que... Es el autor intelectual, el COVID. Exactamente. Pero la deficiencia en tu sistema inmune hace que claudique y se produzca la disfunción de muchos órganos. Correcto, correcto. En este momento, si mal no estoy informado, se están aplicando la Covaxin, que es una vacuna india, y se está aplicando la AstraZeneca. Y creo también que todavía en ciertos lugares la segunda dosis de la Sputnik. De la Sputnik. Esas vacunas, ¿durante cuánto tiempo me dan inmunidad de anticuerpo? Y es una buena pregunta que no tiene respuesta todavía. Vamos a esperar que se apliquen en forma masiva, luego se van a hacer estudios serológicos de seguimiento a 6 meses, a 8 meses, a 10 meses, a 12 meses y paulatinamente. Pero hasta el momento lo que se habla es que, hasta el momento, porque se comenzaron a inmunizar en Estados Unidos el 8 de diciembre y hoy estamos en abril. Es decir, tenemos 5 meses del 21 y un mes del 20. Son 6 meses. Hasta el momento siguen siendo protectoras. Se habla de que hasta 8 meses, pero a medida que vaya pasando el tiempo, eso se va a ir prolongando. Yo creo que muy probablemente dure más de un año la inmunidad. Y más aún con el refuerzo natural que uno hace. Yo, por ejemplo, ya tuve COVID. Después de tener COVID, yo tuve en diciembre COVID y me vacuno en marzo con AstraZeneca, ¿verdad? Ya hago un segundo refuerzo y muy probablemente yo, que estoy en forma continua, o vos, ¿verdad? Porque socializás, trabajás, estás con la gente de aquí y muchos de ellos pueden ser asintomáticos, vos estás en contacto con el virus y hacer un reforzamiento inmunológico. No te llegas a enfermar, pero sí te infectas y hacer los booster naturales. Y probablemente duren las inmunizaciones por vacuna, duren un año, pero muy probablemente también va a quedar la constante por un tiempo largo de inmunizar contra el SARS-CoV-2 anualmente como es contra el H1N1. Es decir, nos deberíamos una vez al año todos aplicar estas 2 dosis o una dosis. Una dosis. Todos los años para mantener... Probablemente. Una vez que salgamos de la pandemia, que eso va a ser en el 2022, ahí vamos a ver si este virus queda como un virus endémico o epidémico. Endémico es durante todo el año y epidémico solamente en ciertas épocas del año. Correcto. Y dependiendo de eso, muy probablemente van a haber centros de vigilancia epidemiológica regionales y mundiales que nos van a avisar de los cambios mutagénicos que el virus produce y las vacunas se van a adaptar a esos cambios y probablemente nosotros tengamos que vacunarnos con vacunas diferentes contra estos virus, como es contra el H1N1 anualmente. Es una posibilidad. No digo que sea así, pero es una posibilidad. Ok, llegó para quedarse más o menos. Sí, porque fíjate, menores de 16 años no se inmunizan y recién nacidos hay todos los días que son susceptibles de contraer la infección. Siempre el virus va a encontrar un reservorio, ya sea en el niño lactante, en el preescolar, en el escolar, en el adolescente, que no van a ser inmunizados todavía. Es decir, ellos van a ser reservorios del virus por muchos años. Correcto. Doctor, ¿notaste gente que relaja sus cuidados preventivos porque dice, yo ya tuve coronavirus? Y que
discúlpame, hay un nombre, IgG, no recuerdo cómo se llama, el que mide los anticuerpos, un test. IgG. Y me salió positivo anticuerpos, dice. Entonces, como que yo ya no puedo volver a tener. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Que se equivoca porque... ¿Aún teniendo anticuerpos? Aún teniendo anticuerpos, él ¿Puedo reinfectarme? Puede infectarse y no presentar manifestación clínica, pero puede ser un transmisor del virus a un ser querido, a su esposa, a su hijo. Su hijo puede hacer una complicación posterior a contraer una infección, se llama síndrome inflamatorio multisistémico. Puede llevar la infección a su compañero de trabajo, que a lo mejor el compañero de trabajo convive con una persona con comorbilidad o con una persona obesa. Perdón, doctor, para que yo le pueda llevar la infección a mi compañero de trabajo, quiere decir que yo estoy reinfectado. Que vos te volviste a infectar. Aún teniendo anticuerpos positivos. Pues vos te podés infectar, lo que no podés es enfermar. Ah, ok, estoy reinfectado, pero no tengo ningún síntoma porque no estoy enfermo. Es claro, infección es la presencia de un microorganismo en un lugar que habitualmente no tiene que estar, con respuesta inmunológica, es decir, la IgG, pero sin síntomas ni signos. Cuando a la infección se le suma síntomas y signos, vos decís, me enfermé. Vos podés estar infectado asintomático. Correcto. Cuando presentás síntomas y signos, ya sos un infectado con síntomas y signos, entonces caes en el grado de enfermo. Correcto. Por lo tanto, gracias a mis anticuerpos, no caigo en el grado de enfermo, pero sí infectado. Pero estoy infectado y estoy transmitiendo. Estás transmitiendo. Y quién sabe si vos desconoces el comportamiento de tu sistema inmune y caes dentro de ese 5% de pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia primaria y en la segunda infección supera tu sistema inmune y volvés a enfermar. O vos sabés que sos un inmunocompetente 100%. ¿Alguna vez te hiciste estudios inmunológicos para comprobar tu respuesta inmune? No, nadie se hace eso. Exactamente. Y esos anticuerpos para el que se infectó, conforme pasa el tiempo voy perdiendo esos anticuerpos. Va a ir perdiendo, pero si hay mucha gente a tu alrededor que hay mucha circulación comunitaria, va a hacer los refuerzos naturales, los boosters naturales, que otra vez va a hacer pequeñas subiditas. Okay. Pero para eso es una vez que se controle la pandemia. Correcto. Y baje la circulación comunitaria, ¿verdad? Y ya haya poca circulación, ahí nosotros tenemos que suplir la inmunización de refuerzo natural con vacunas. Okay. ¿Cuál es, doctor, tu estimativo ideal de vacunación promedio semanal o promedio mensual que deberíamos tener para alcanzar la inmunidad de rebaño lo antes posible? Y 30.000, 50.000 personas por día. Correcto. No 3.000. 3.000, las autoridades salen y hablan de un logro. 3.000 no es nada. ¿Me puedes repetir el estimativo ideal? Entre 30.000 y 50.000. Es decir, estas 200.000... Perdón, diarias. Diarias, claro. En Chile se llegaron a poner 500.000 diarias. Y en Estados Unidos 3,5 millones diarias. Diarias, por día. Nosotros estamos poniendo 3.000. Nada. Es decir, nosotros tenemos 83 vacunatorios, de los cuales 42 están trabajando. Y tienen capacidad de poner 200 por día. Ahí nomás ya son... De los 80 vacunatorios, si pones 200 por día, son 16.000. Y nos estamos poniendo 3.000. 3.000. Están poniendo menos de 80 vacunas por vacunatorio, porque 42 están trabajando. 80 vacunas. Eso tardás 1 hora en poner. 1 hora. ¿Qué? 1 hora. 30 minutos. Ok. Es decir, a eso me refiero, la mala gestión. Hasta desde el punto de vista de administración, logístico. Los vacunatorios tienen que ser en lugares abiertos, de alta circulación, grandes, parques. Tiene que ser el Parque de la Aviación que está frente a Ñuguazú. Tiene que ser el Consejo Nacional de Deportes, ya la que tiene circulación. Tienen que ser lugares abiertos. El Estadio Defensor, la olla azulgrana para vacunar todo ese barrio tan populoso que es el barrio obrero, ¿verdad? Y un saludo especial para ellos. Tienen que ser lugares abiertos, no centros vacunatorios que son habitaciones dentro de un hospital. Correcto. Hay todo lo contrario. Yo pensé... Le está llevando al paciente a la boca del lobo. Al que no tiene COVID le está llevando al hospital. Okay. Yo pensé que lo hacían ahí previendo algún tipo de reacción que pueda tener la persona, entonces en el hospital ahí. ¿Qué porcentaje se ha visto en el mundo de reacciones inmediatas a la inmunización? Okay. Menos del 0,001%. Correcto. Por favor, que puede ocurrir. Okay. Pero para eso
hay que estar atento y el inmunizado tiene que estar prevenido de que si siente mareo, visión borrosa o presión en el pecho, tiene que asistir inmediatamente a un centro hospitalario. Doctor, ¿sos amigo del doctor Julio Mazzoleni? No, amigo, no. Correcto. Yo tengo que hacer una pausa. Y al regreso de la pausa quiero que me des tu opinión sobre la gestión del doctor Mazzoleni como ministro de Salud. Vamos a hacer una pausa. Antes, permítanme recordarles que los muebles que utilizamos en Líderes son de Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998. Hacemos una pausa y regresamos para cerrar el programa con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Todo empieza con un paso, o con una simple idea que imagina el futuro, o con un saludo que transmite confianza. Y por eso, hoy iniciamos nuestro camino para convertirnos en el mejor banco del Paraguay, porque somos herederos de una gran historia, con raíces sólidas, que siguen creciendo gracias al compromiso de seguir caminando juntos, paso a paso. Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Este split no viene del futuro, pero parece. Su poderoso motor de 4 velocidades lleva el aire más lejos con la función iClean, que elimina restos de agua del evaporador, y iFeel para mayor confort. Frío en menos tiempo, aire más limpio. Algunos dirán que este split tiene aires de superioridad. Y tienen razón. Split Tokyo Extends. El aire superior. Seguimos con el doctor Tomás Mateo Valmelli. Doctor, quedó pendiente la pregunta respecto a su opinión sobre la gestión del ministro Julio Mazzoleni. Y reprobada. Reprobada. No lo digo yo, lo dijo el Ejecutivo. El presidente de la República pidió su renuncia. Creo que esto no es nada personal. Yo le respeto como profesional. Sé que es un profesional de primera en su área de reumatología, pero yo puedo ser un muy buen infectólogo y como administrador cero, que seguro lo soy, ¿verdad? Es decir, el doctor Julio Mazzoleni es un profesional de primera, es una persona que yo tiene mi consideración más alta. Sé que sus compañeros de facultad, sus amigos y sus familiares hablan muy bien de él, y él es un hombre de familia y aparentemente es un hombre muy correcto, pero está aplazado como gestor y administrador en esta pandemia. Es decir, nunca fue aperturista, nunca se abrió, nunca habló con la industria farmacéutica, nunca permitió que se compren las vacunas en forma privada. Siempre obstáculos, obstáculos, obstáculos por todos lados. Y hoy estamos penando esa mala gestión, ¿verdad? No solamente del doctor Mazzoleni, de sus asesores, ¿verdad? Que incluye todo el grupo actual. Okay. ¿Verdad? Okay. Sí, el mismo grupo. Es decir, falta, no es solamente el doctor Mazzoleni, él no puede saber todo. Él no puede saber salud pública, epidemiología, infectología, etcétera, administración. Hay mucho trabajo. Pero él tenía que haber formado un grupo asesor externo. Nunca lo hizo. Él decía, sí, trajo una chica que está haciendo epidemiología en España, jovencita, etcétera, etcétera. No, él tenía que formar un grupo asesor externo constituido por educadores, sociólogos, psicólogos, médicos, enfermeras, políticos, infectólogos, para ver la pandemia de todas sus aristas. Porque los educadores, porque el empresario, porque el político, todos quedaron a un lado y solamente eran 4 personas que tomaban decisiones por todos nosotros. Okay. Y eso no fue justo. Y el responsable de eso tiene nombre y apellido, ¿verdad? Correcto. Doctor, un gustazo haber conversado y aprendido mucho mientras hablamos hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Federico. Fue un placer haber compartido contigo esta hermosa charla en esta hermosa noche. Muchas gracias. Soy Federico Galeano Estigarribia. Esto fue Líderes. Buenas noches. Líderes fue presentado por Banco GNB. Caminamos juntos desde 1920. Split Tokyo, el aire superior con el pacto de confianza NGO. Coexma SRL, creando ambientes corporativos desde 1998.